por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar, Señor. Acércate, transfórmame, quebrántame, restáurame, oh vivifícame, libértame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar pasas de muerte a vida. Ven, ven, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Oh, ven, Espíritu Santo. Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Oh, estoy aquí, desesperado por ti. Díselo. Con un corazón sediento, espera beber
Señor, Él es bueno. Él es bueno. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Que estén muy bien cada uno de ustedes, sus familias, hermano. Nos da nuevamente un gusto poder comunicarnos con ustedes a través de este medio. Y le damos gracias a Dios porque nos da nuevamente la oportunidad de estar con ustedes en este día y poder compartir la bendita palabra de Dios. Queremos enviarles a ustedes un cordial saludo, un abrazo muy fuerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a cada uno de nuestros hermanos de las diferentes iglesias allá en Oaxaca, en Agua de Niño, en Rancho Alegre, en Río Sapo. Que Dios les bendiga a nuestro hermano Octavio, a cada uno de nuestros hermanos que colaboran con él, que puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo y que el Señor siga usando sus vidas para que se siga extendiendo el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar. A nuestro hermano Victorino, a nuestro hermano Santiago, a nuestra hermana Guille, cada uno de los que colaboran con nuestro hermano sean verdaderamente llenos del poder del Espíritu Santo. A nuestra hermana Alma, a nuestro hermano Isaías, Dios les guarde, les bendiga y les prospere. También queremos enviar un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos allá en Morelos, Yecapistla, Morelos, a nuestros hermanos arriba en San Pedro Tlalmimilulpan, cada una de las misiones, hermano, y de las iglesias que Dios nos ha permitido, hermano, trabajar con ellos, que Dios les siga bendiciendo en su grande amor y en su grande misericordia, les siga protegiendo de esta enfermedad del COVID-19, que gracias a Dios ha disminuido y que esperamos en Dios se acabe por completo y podamos tener ya nuestras reuniones presenciales en todos los lugares, no nada más nosotros, sino nuestros demás hermanos de algunos otros movimientos que bendicen y glorifican el nombre de Dios, que tienen la palabra del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, les guarde y que juntos, ¿verdad?, todo el pueblo de Dios, la Iglesia Universal esparcida por todo el mundo, nuevamente podamos reunirnos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, hermano, bueno, les enviamos a nuestros hermanos pastores de aquí, de la iglesia en Xochimilco, la Divina Trinidad, también un afectuoso saludo a nuestro hermano José Luis Castro, a su esposa, a nuestro hermano Javier Memije, a nuestro hermano Miguel Ángel Fuentes, a nuestro hermano José Castillo, y a cada uno de los miembros, hermanos, de esta iglesia, colaboradores de este lugar, a aquellos hermanos que, bueno, han dispuesto su tiempo y su vida para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro hermano Ovidio Gil, que le hemos visto bastante recuperado. Dios les siga fortaleciendo a cada uno de ustedes y a sus familias. Y quisiéramos en esta tarde hacer una primera oración para poner la palabra de nuestro Dios en sus manos benditas, que sea su santo y bendito Espíritu el que nos guíe, el que nos dirija, el que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que siga haciendo la obra poderosa en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos, en la Iglesia Universal, para que el nombre de Dios sea altamente glorificado. Es que le vamos a invitar, hermano, para que cierre usted sus ojos y podamos compartir un momento de oración pidiéndole a Dios por esta palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre bendito, Dios lleno de gracia, de amor y de bondad, le estamos pidiendo, Padre, que usted sea el que nos guarde, el que nos bendiga, el que siga usando nuestras vidas, pero sobre todo en esta tarde y en este momento, Padre, el que usted hable a nuestras vidas a través de su santo y bendito Espíritu, que su palabra de este día, Señor, pueda venir, Señor, a llenar nuestro corazón, Señor, a tocar, Señor, nuestra mente, Señor, y a renovar nuestros ánimos para seguirle sirviendo, Padre. Necesitamos, Padre, ser fortalecidos por usted y poder, Señor, seguir esparciendo su palabra con todo denuedo, con todo poder, Señor, con señales y milagros,
como usted siempre lo ha hecho, Padre, para que su nombre sea exaltado y el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, siga siendo glorificado a través de nuestras vidas transformadas, regeneradas, Señor, por el poder de su sangre bendita. Hoy en esta tarde consideraremos su palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos. Amén. Pues, hermano, Dios le bendiga. Me da nuevamente un gusto, es toda una bendición poder compartir la palabra bendita de nuestro Dios. Y hoy, bueno, vamos a ver, estamos viendo la vida de Pablo a través de sus diferentes viajes misioneros. Iniciamos lo que es el tercer viaje misionero. Cómo Dios, hermano, tiene sus tiempos para nuestras vidas. Él conoce todas las cosas, hermano, y a veces, aunque nuestros planes sean diferentes, hermano, el Señor nos ordena, nos pone y nos dice qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Y bueno, los planes que a veces hacemos se tienen que quedar ahí, porque el que gobierna y dirige nuestras vidas es el Señor. Y cuando Él, hermano, nos indica qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer, tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo de nuestro Dios para ser agradables y aceptos delante de Él. Hoy, hermano, usted sabe, hermano, que Pablo tenía un deseo inmenso desde su primer viaje misionero de poder llegar hasta Asia y llevar la palabra allá para que mucha gente también se convirtiera al Dios vivo y conociera a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a través del conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, la gente pudiera ser salva y ser transformada y cambiada para la gloria bendita de nuestro Dios. Pero, como hemos visto las lecciones anteriores, hermano, no le fue permitido a Pablo llegar hasta Asia a predicar el Evangelio. 2 veces, hermano, fue estorbado. El Espíritu Santo le dijo que no podía pasar, ¿verdad? Porque no era el tiempo. Dios conoce los tiempos y sabe cuándo es el mejor tiempo, porque Él tiene no solamente nuestra vida, sino todos nuestros planes en sus manos benditas. Y en este tercer viaje, hermano, Pablo, Dios le concede ya ese deseo de ir a Asia para poder extender la palabra de nuestro Dios. Y llega, hermano, a Éfeso, una ciudad de la que hemos hablado, una ciudad grande, con edificios, ¿verdad? No como los que hoy vemos que son rascacielos, con edificios de aquel tiempo, y que tenía, hermano, como nosotros conocemos Mérida, la ciudad blanca, era una ciudad, hermano, que se le conocía como la ciudad blanca de aquel tiempo, llena de edificios, de gente que venía de otras partes del mundo conocido para comerciar. Y no sé si recuerde, pero le hemos dicho, ahí estaba la sede de la idolatría. Ahí estaba, ¿verdad?, el templo de la gran diosa, ¿qué? Diana, diosa de los Efesios. Y ahí vino Pablo para poder predicar la palabra bendita de nuestro Dios y poder extender el evangelio de la gracia. Aquí, hermano, vamos a notar y ver algunas situaciones, aunque ya el evangelio se conocía, hermano. Fíjese bien, ellos solamente conocían el bautismo en agua. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos vamos a basar en el libro de los Hechos, su capítulo número 19. Y le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en este capítulo, hermano, porque ahí vamos a ver nuestro tema del día de hoy. Hechos, capítulo número 19 de la palabra de Dios. Y vamos a leer, hermano, solamente el versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo,
después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ahí a ciertos discípulos. Y les dijo, ¿verdad? Y aquí lo vamos a dejar. Había recorrido ya las ciudades para confirmar las iglesias y llegó a Éfeso. El propósito de Dios, no de Pablo, de Dios, era que llegara a Éfeso, porque en Éfeso solamente conocían el bautismo de Juan. Si nosotros recordamos, hermano, el bautismo de Juan fue bautismo de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Sí? Tuvo un periodo, porque todavía no había sido sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llama el bautismo de ¿qué? De Juan. Un periodo donde Dios abre las puertas, pero, ¿sí? Abre las puertas de la gracia, pero, hermano, es completamente diferente al bautismo en el nombre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Al bautismo de Juan se le conoce como bautismo de arrepentimiento. Luego entonces, todos los hermanos que habían conocido la palabra, pero que no habían sido bautizados en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tenían ahora que bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya había derramado su sangre y a través de su sacrificio, hermano, somos ahora ¿qué? Salvos. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como nos establece la Escritura, y especialmente si usted lee Isaías 53, ahí va a encontrar cómo era necesario que viniera a ser crucificado, a morir, hermano, como una abeja enmudeció, y dice, y ahí no abrió su boca, sino que fue al sacrificio para pagar nuestros pecados, nuestras deudas, y quedar nosotros completamente libres por medio de su sangre, quien da gloria a Dios. Entonces, Pablo llega ya, y cuando llega, hermano, su intención y el propósito de Dios para él era que extendiera, ¿qué? El evangelio a toda la gente que no era judía, esto es a los gentiles, ¿sí? Pero Pablo siempre visitaba las sinagogas, hermano, para que también judíos, parte del pueblo de Dios, que aceptaban al Señor Jesucristo, también fuesen, ¿qué? Salvos. Pero especialmente él fue llamado para predicar a los gentiles. Por eso se le conoce como el apóstol de los gentiles. Y llega ya, y ya había llegado un personaje más, un servidor de Dios más que se llamaba, ¿qué? Apolos. Varón elocuente, ya lo habíamos visto, hermano, que venía de Macedonia, ¿sí? Instruido en la palabra de Dios, pero que también desconocía, hermano, el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo desconocía el bautismo en el Espíritu Santo. Luego, entonces, Dios envía a Pablo, y lo primero que les pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, capítulo 19, versículo 3 al 5, dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría, ¿qué? Después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Y habiéndoles, hermano, impuesto las manos, ¿sí? Perdóneme, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todo cristiano, o toda persona que se dice cristiano,
es bautizada en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él derramó su sangre por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. No fue Juan, sino fue ¿quién? El Señor Jesucristo. Luego entonces, toda iglesia cristiana, hermano, bautiza en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Como lo dice Mateo 28 al final. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el bautismo de Juan. Y entonces, hermano, ellos aceptan, saben que es la palabra de Dios, que Dios ha enviado a Pablo para enseñarles el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y fueron bautizados todos. Pero había una segunda razón por la que Dios envió a Pablo a aquel lugar. No conocían el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y fíjense bien, ahí mismo, capítulo 19, versículo 2, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No conocían, hermano, toda la verdad acerca del Evangelio. Conocían parte del Evangelio, pero les faltaba mucho más. Y dentro de esto era el ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo también ser bautizados con el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, cuando ascendió, les dijo a los discípulos que estaban ahí, ¿verdad?, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran bautizados, embestidos con el poder del Espíritu Santo. Juan, cuando bautizaba, él mismo expresó, ¿sí? Yo os bautizo ¿con qué? Con agua, pero tras de mí viene otro que os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Y esta promesa, hermanos, se cumplió ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 2, cuando estaban los 120 orando en aquel aposento alto, y descendió el Espíritu Santo y fueron bautizados. Y dice que hablaron en nuevas lenguas y la gloria de Dios se manifestó en ellos. Y entonces, hermano, llenos del poder del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante, hermano, es importante que si tú ya fuiste bautizado en agua, si tú ya fuiste bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora puedas ser lleno también y bautizado con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Esta bendición tan grande, hermano, ningún cristiano se la debe de perder, hermano. ¿Sí? En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 27-28, hermano, nos dice, ¿verdad? Y en los posteriores días dice: Jehová nuestro Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre vuestros ancianos, sobre vuestros jóvenes, y verán visiones. ¿Sí? La necesidad, hermano, de ser llenos del Espíritu Santo es ¿para qué? Para sustentarnos. El mismo Señor Jesucristo dijo en San Juan, ¿sí? No os dejaré huérfanos, ¿sí? Yo rogaré al Padre y os enviará al Espíritu Santo, al Consolador, el cual estará ¿en qué? En mi lugar. El Espíritu Santo es el verdadero vicario de Cristo, no el Papa. El Papa es una papa. El Espíritu Santo es Dios mismo manifestado en toda persona. ¿Sí? Es Dios mismo que nos viene a dar vida, que nos viene a dar fortaleza, que nos viene a dar, hermano, vigor para seguir, hermano, en nuestra lucha, en el diario caminar y ser más que victoriosos para la gloria bendita de nuestro Dios.
Y ahí está la muestra con Esteban, que hablaba con todo denuedo y no podían ni siquiera resistir sus palabras. Y por lo tanto, ¿verdad?, esta gente malvada lo apedreó, pero aún así él ni siquiera se quejó, sino al contrario. Dice que abriendo sus ojos vio los cielos abiertos, ¿sí?, y la gloria de Dios. Y exclamó, ¿verdad?, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque estaba embestido con el poder del Espíritu Santo. Y todo cristiano, todo hermano, usted, yo, todo aquel que sea cristiano, hermano, necesitamos ser llenos, bautizados, como dijo nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y a esto Dios mandó a Pablo. Y mire lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice, cuando fueron bautizados, versículo 5, capítulo 19, versículo 5, y cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. ¿Sí? Ahí se manifestó la gloria de Dios. Ahí se cumplió la promesa de nuestro Señor Jesucristo que dio a los apóstoles. Ahí se cumplió la promesa que había dado nuestro Padre Celestial por medio de Joel, el profeta Joel. Y esa promesa se sigue cumpliendo ¿en quiénes? En todos aquellos que han lavado sus pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermano, que usted, que ya aceptó al Señor Jesucristo, ahora busque ¿qué? Su bautismo. Para que permanezca fiel, para que hable con denuedo, para que siga creciendo el reino de los cielos a través de su testimonio y de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿para qué más envió ahí a Pablo, hermano? Bueno, ya dijimos, primero, testificar y ganar almas en Asia. Segundo, que los nuevos creyentes fueran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fueran ahora también bautizados con el Espíritu Santo, y también, hermano, que llenos del Espíritu Santo pudieran ahora sí salir a trabajar para la gloria bendita de nuestro Dios, a extender el reino de los cielos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último, ¿qué? De la tierra, después de ser, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y esta profecía se cumplió. ¿Por qué? Porque habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Si el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo deseamos que se extienda, hermano, el Espíritu Santo va a venir a nuestras almas, a nuestras vidas, nos va a bautizar y podremos salir, hermano, con todo denuedo, con todo poder, a predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Y esto fue lo que empezaron a hacer los nuevos creyentes. Ahí en Éfeso. Éfeso era la capital de la idolatría. El templo más grande construido a un ídolo estaba ahí, a Diana, la diosa de los efesios. Éfeso era el exportador de la idolatría a todo el mundo conocido de aquel tiempo, porque ahí se hacían todas las estatuillas, todas las efigies de Diana, los templos, la efigie, y eran llevadas a todo el mundo conocido de aquel tiempo. ¿Qué era esto, hermano? Traducido al español, extender la idolatría
por todo el mundo. Contaminar a todo el mundo y hacerlos caer en la idolatría. Por eso cuando Pablo predica ahí, no hubieron grandes problemas, porque era un super negocio la venta de ¿qué? De estas imágenes. ¿Que para qué servían? Para nada bueno, sino solamente para que el hombre siguiera apartándose de Dios. Y ante una imagen de madera, de plata, de oro, ¿verdad?, se rindiera y cayera a sus pies como si pudiera hacer algo por él. Hoy en día, el mundo así está de contaminado. Hoy en día, ¿cuántas imágenes o representaciones no hay en muchos hogares? Y la gente tiene más confianza a un pedazo de madera, a un lienzo, a un pedazo de plata, de vidrio, de barro, que a Dios mismo. Y piensa que esa imagen, piensa que le va a servir de algo. Cuando la palabra de Dios a través de Isaías dice que no sirven para nada. Salmo 115, que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos esas imágenes y no ven, que tienen labios y no hablan, tienen manos y no actúan, tienen pies y tienen que ser llevadas, arrastradas por la gente, porque no se sostienen a ellas mismas. Y aún la gente está sumida en esa idolatría. Por eso era necesario, era de vital importancia, hermano, que Dios llevara a Pablo ahí, para que toda esa gente que había caído en la idolatría, ¿qué?, se apartara. Pero no nada más había idolatría. La palabra de Dios, hermano, nos dice que había hechicería, practicaban la magia, toda esa gente. Porque como era un puerto muy importante de comercio, habían venido de muchas partes del mundo a traer las peores cosas que hay. Como hoy podríamos decir de Estados Unidos, una nación que basó su fe en el cristianismo, que hasta en su moneda puso Dios con nosotros, y ahora completamente destrozada esa nación. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios, han abierto las puertas al pecado, a la idolatría, a los vicios, y a Dios, bueno, ya hasta lo quieren quitar de la moneda, que quitar el nombre de Dios sobre su moneda, como lo han hecho, han prohibido la oración en las escuelas, una serie de anomalías tremendas que estos líderes políticos, hermano, en vez de guiar al pueblo, los sumen en el pecado, los arrastran al pecado, y la gente abre sus oídos a las palabras necias de estos hombres, en vez de confiar en el Dios Todopoderoso, en el que tiene poder para hacer todas las cosas y para transformar las vidas. Pero por eso tenemos la palabra y tenemos el ejemplo, hermano, de lo que Dios hace. Mire qué nos dice, hermano. Ellos salieron y hicieron su trabajo, pero miren nada más lo que Dios hizo ahí en Éfeso. Vamos a ver, hermano, la bendita palabra de Dios. Capítulo 19, ahora versículo 17 al 20. Y esto fue notorio de todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían estado y creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían arrepentidos de lo que habían hecho. Asimismo, muchos de los que
habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, fíjese bien, hermano, ¿sí? De los libros que quemaron era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué? Al arrepentirse, hermano, no solo las estatuillas que tenían en sus casas, sino aún los libros de magia que tenían, con los cuales practicaban todas estas abominaciones, todas estas prácticas satánicas. La gente que se arrepentía y creía en el Señor Jesucristo venía y echaba ahí toda aquella perversidad, idolatría, libros de magia, todo lo que era desagradable a Dios, y lo quemaron, y representaba 50,000 piezas de plata. Cuando realmente el Señor hace la obra, hermano, no le interesa lo que le haya costado el ídolo, si es de plata, si es de oro, si es la cadenita, si es lo que sea, hermano. Agarran a la basura, porquería esta, no sirve. Solamente hay un Dios todopoderoso. Solamente hay alguien que nos cuida, que nos ve, que nos protege, que nos ama. Y solamente hay alguien que dio su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo demás es ¿qué? Basura. Pablo lo dijo, todo lo tengo por basura, por estiércol, por inmundicia, por el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debe de pasar en cada iglesia. Eso es lo que debe pasar en cada congregación. Eso es lo que debe pasar en cada creyente. Un cambio completamente radical, un cambio nuevo. ¿Sí? La vida del cristiano no es como los libros, corregido y aumentado. No, Dios no corrige y aumenta. Dios hace nuevas todas las cosas a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ha creído y se dice cristiano, y todavía tiene ahí la cruz o la estatuilla o la virgencita, lo que tenga, que porque se lo regaló su mamá, su abuelita, porque es de oro, que es basura, tírelo, no sirve, está afectando su vida espiritual. Crea en el Señor Jesucristo, deposite su vida por completo en el Señor Jesucristo, y por eso Pablo, en ese lugar de perversidad y de idolatría, Dios lo mandó a través de su Espíritu Santo. Y entonces había cantidad de milagros, de maravillas que había. Fíjense bien lo que dice capítulo de los Hechos 19, versículo número 10, y continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y los enfermos eran sanados. ¿Sí? Aún ya no tenían que ir ni siquiera los enfermos. Llevaban los paños de ellos o un delantal, algún objeto, y la depositaban ahí ante Pablo y se oraba, y la gente era ¿qué? Sanada. Dios se manifestaba.
¿Por qué? Porque era un pueblo, eran hermanos que verdaderamente se habían arrepentido y había habido un cambio completo, radical en su vida. Toda la gloria para Dios, toda la gloria para el Señor Jesucristo. Fuera idolatría, fuera hechicería, fuera magia, nada de eso. Si usted, que porque quiso mucho a su abuelita, a su tía, a su mamá, tiene ahí la idolatría guardada, Dios no ha hecho el cambio en su vida. Que porque es de plata, que porque es de oro, que porque es un recuerdito, Dios no ha hecho el cambio en su vida. Usted no tiene a Cristo en su corazón. Porque si lo tuviera, yo hubiera tirado toda esa basura para que el nombre de nuestro Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea perfecta en su vida. Y hoy le queremos invitar. ¿Verdaderamente confía en Dios? ¿Verdaderamente cree en el Señor Jesucristo? Saque toda porquería de su casa y de su corazón. Y crea solamente en el Señor Jesucristo. Y Él hará grandes milagros, milagros extraordinarios en su vida, para que el nombre de Dios sea glorificado. Le voy a invitar a orar. Bendito Padre Celestial. Qué hermosa experiencia, Señor, y la vida de Pablo, usada en sus manos benditas. Porque usted siempre lo dirigió, Señor, a través de su Santo y bendito Espíritu. Y puso los tiempos, Señor, para cada lugar, para que la gente creyera, se arrepintiera y fuese salva. Y gracias, Señor, porque a través de estos mensajes, Señor, escritos en su palabra, sabemos, Señor, que todo es basura y que nada sirve, sino solamente el conocimiento de su palabra y el contar con su bendición y con la salvación que su Hijo amado nos concede. Por eso, en esta tarde le pedimos, Padre, que usted limpie nuestros corazones, que si hay algo que estorba, Señor, todavía en nuestras vidas, si hay algo guardado, Señor, que hemos dejado ahí porque lo apreciamos, Señor, tengamos el valor suficiente de desecharlo, tirarlo a la basura, para que su nombre sea glorificado y para que usted verdaderamente viva, Señor, en nosotros. Que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, tenga morada en nuestro corazón y su Espíritu Santo nos guíe siempre para la gloria bendita de su nombre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y siga adelante, hermano, en el camino de nuestro Dios. La paz de Dios sea con usted.